Hey, nosotros somos Cross Platform Media, yo soy Alfredo. Y yo, Luis. Y esta semana pasada, nos ofrecieron el primer vistazo, si es que se le puede llamar de esa forma, pero el primer vistazo a lo que es la próxima generación de consolas con los primeros detalles del PlayStation, o vamos a llamarlo así por el momento, según la tradición del PlayStation 5. Ah, fue una forma poco tradicional, ya que fue simplemente una lista de detalles que fueron compartidos durante una entrevista. Así que no fue quizás del anuncio de la forma que usualmente se hacen, con más énfasis. Pero son los primeros detalles y es el inicio oficial, casi se puede decir, de lo que es la carrera por la próxima generación. Y el comienzo de los movimientos y las estrategias de estas compañías por, 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 por comenzar con un buen paso a la próxima generación. Así que para continuar, ¿qué fue los detalles específicos que fueron revelados? Pues Mark Cerny, que es uno de los arquitectos principales de Sony, ha bregado, entiendo, desde el PlayStation 3 en adelante. Tuve una entrevista con una revista en particular y pues, dio los primeros detalles específicos sobre el hardware. Eh, Va a tener un CPU que es basado en el Ryzen de AMD con 8 cores y 7 nanómetros. Eh, el GPU, la unidad de procesamiento de gráficas, va a ser basada en el Navi de AMD y va a tener soporte para la tecnología de ray tracing. Eh, en el aspecto del sonido, va a tener, según ellos, sonido 3D, que según ellos va a ser dramáticamente diferente al sonido del PlayStation 4. Y se dice que en parte va a ser bien diferente gracias a esa tecnología del ray tracing. En cuanto a almacenamiento, va a ser la primera consola que por defecto va a incluir un SSD, un Solid State Drive, y va a ser con la conexión nueva de PCIe 4.0. Esto entiendo yo que es uno de los aspectos más importantes, pero ahorita entraremos en detalle. Y teóricamente dice que va a soportar una resolución de hasta 8K, aunque pues eso quizá no se vea hasta mucho más adelante. Pero en teoría puede soportar hasta 8K. Otro aspecto importante, confirmaron que la consola va a ser compatible con los juegos de PlayStation 4. Ah, Eh, Más allá de eso, no sabemos si va a tener soporte para otras consolas o simplemente seguirán el servicio de PlayStation Now, pero el PlayStation 4 está confirmado que van a funcionar los juegos. Y también va a tener soporte para el PlayStation VR. Se espera que va a haber un modelo nuevo, pero hasta el momento pues va a ser compatible con el ya existente. yo diría que muchas de estas especificaciones en sí también se prestan mucho a lo que es el VR mismo, Mm, como que a elevar esa experiencia, ¿no? A sí, ofrecerle la tecnología quizás necesaria para llevar la experiencia, pues, a otro nivel. sí, definitivo. Pues, lo que yo entiendo de esa tecnología de ray tracing es que puede calcular la distancia de la luz de un lado a otro y cómo rebotan las superficies, algo así. So, para una experiencia virtual, de realidad virtual, definitivamente debe ser algo que va a mejorar mucho. Eh, Incluso el sonido y otros aspectos también. sí, también por esa cuestión, pues también el sonido va a mejorar porque se puede detectar mejor la distancia y de qué lado viene el sonido y todas esas cosas. Este, que por eso también ellos dicen que va a ser mucho mejor el sonido. Tú brevemente mencionaste lo de la memoria, ¿no? ¿A qué quizás te referías específicamente a decir que es tan importante el hard drive? Sí, el mismo Mark Cerny especificó que ese era uno de los aspectos más importantes.
Hasta el momento las consolas habían sido todas basadas en disco duro. Los que no saben, los Solid State Drive es un almacenamiento que no tiene partes movibles. Es como las SD cards que usamos ahora. Esto quiere decir que es mucho más rápido. Y como no tiene partes movibles, pues se dice que es más duradera. Al ser Solid State y con esa conexión nueva, es extremadamente rápido. Él dio un ejemplo que Spider-Man de PS4, jugándolo en el PlayStation actual, la acción de fast travel, de ir a un lugar a otro, se tardaba algunos 18 segundos. Con el PlayStation 5 tardaba menos de un segundo. O sea que básicamente instantáneo. O sea que se espera que los loadings sean prácticamente inexistibles o demasiado rápido. Al ser una consola que en teoría también soporta 8K, pues sin este tipo de almacenamiento pues sería bien difícil porque cada vez aumenta más el tamaño de las texturas y todas las cosas, así que los loadings serían eternos. Eso va a ser algo bien importante para estas consolas próximas. Esa es la pregunta que yo iba a hacer respecto al loading. Porque al medirlo según como tú dijiste, la comparación era con un juego de una consola actual. Pero usualmente la parte del atractivo para las compañías y para los consumidores de la próxima generación es juegos que van más allá, ¿no? Mm. Siempre la escala va aumentando, ¿no? Sí. So, ¿tú crees que se va a mantener ese aspecto, es más, va a ser persistente, tú sabes, va a también ser aplicable a juegos de la próxima generación o simplemente, como tú dices, por lo menos a ayudarle a que no se extienda más allá de lo que es al presente? Sí, por el momento yo entiendo que, como dije, eso de 8K es algo, una meta para el futuro. Por los primeros años, lo más que podemos esperar es 4K. Y ahora mismo yo que tengo el Xbox One X, el performance es bastante adecuado, aún con disco duro y toda la tecnología de ahora. Que yo entiendo que Solid State debe ser, y más con la velocidad que ellos dicen, con esto de la conexión y whatever, debe ser suficiente. Um, de todas estas especificaciones, ¿cuál otra tú crees que es la más relevante y cuál quizás no sea ah, tan necesaria quizás al presente, ¿sabes? Como que no, que es bueno que esté ahí, pero quizás como tú dijiste, la capacidad de 8K, ¿no? Que quizás eso es una meta, pero no necesariamente es como que va a tener un impacto inmediato. Yo creo que también el CPU es una parte bastante importante en estas mismas consolas de ahora. A pesar de que tuvimos el brinco del Xbox One al Xbox One X y del PlayStation 4 al PlayStation Pro, mucho de lo que la gente habla quizá no los dejó llegar esas consolas al nivel que pudieron es el CPU, que a este nivel es un poco atrasado. Al ser un CPU moderno basado en Ryzen, que es lo último que tiene AMD, probablemente va a permitir que los juegos lleguen a otro nivel. Especialmente estos juegos de open world que son bien populares ahora, Grand Theft Auto y los juegos de Ubisoft. El tener un mejor CPU probablemente le va a permitir tener más personas, enemigos visual que se puedan ver a la misma vez. Que haya más variedad, que no tengan que usar siempre el mismo modelo. Cosas de ese estilo, quizás mundos más grandes. Porque a veces la gente piensa que la gráfica es lo único, el GPU es lo único que hace falta, pero para ese tipo de juegos el CPU es bien importante por todos los cálculos de los movimientos que hacen los diferentes personajes y todas esas cosas. Sí, yo diría que eso para mí sería la parte más importante porque es la parte que en sí evoluciona los juegos. Porque las gráficas, pues, ya hemos llegado a un nivel, yo creo que bastante aceptable hasta en los mínimos.
hasta los juegos que con mis presentaciones visuales en la escala en la área más baja de la escala, ya estamos en un área bastante adecuada. Ujú. Ya el futuro sería qué más se puede hacer. ¿Tú sabes? ¿Qué elementos se pueden cambiar? ¿Qué más formas de juego existen eh, posibles en el futuro? No tanto, pues, qué mejor se va a ver. Sí, actualmente estamos viendo con esto del famoso cloud, de la nube, muchos juegos han optado por unir el procesamiento local con el procesamiento en la nube por ese mismo aspecto. El CPU pues lo está aguantando un poco. Sí, y como dices, las PCs han sido siempre muy capaces de hacer mucho más allá que las consolas, ¿no? Sí. En términos gráficos, ¿no? Y pues ir moviendo ahora lo que sea el avance, quizás que no sea tan, ¿sabes? Sea más notable en el futuro de un avance hacia más, a cambios de técnica en sí, Mm. de mecánicas. Lo único que me preocupa ahora mismo de esas especificaciones, ese mismo aspecto del almacenamiento, al ser un almacenamiento tan moderno, supuestamente es hasta más adelantado de lo que ahora mismo está en las PC. El precio y cuánta capacidad nos van a ofrecer, porque ahora mismo en las mismas consolas actuales que usualmente tienen 1 TB quizá de espacio, que es lo común, cada vez los juegos crecen y si están tratando de llegar a 8K, van a ser aún más grandes. Los juegos tienden ahora a ser 40, 50 gigabytes. Es So, cierto. 1 TB es demasiado poco. O sea, cuánto ellos nos van a ofrecer en la capacidad básica. Eso podría ser un leve problema. Cierto, cierto. Ah, tú mencionaste lo de la compatibilidad con juegos de PlayStation 4, ¿no? Y eso tú dices que es confirmado hasta el momento ajá, que por lo menos hasta el PlayStation 4, pero Sí. tú esperas que quizás a través de una evolución del servicio de PlayStation Now o algo parecido a lo que hace Xbox, ¿no? Que ofrezcan compatibilidad más allá. Con el éxito que ha tenido Xbox con ese ofrecimiento, yo pensaría que quizá ellos están tratando de hacer algo. Eh, lo que a ellos quizá lo ha aguantado es que siempre se ha hablado de la arquitectura del PlayStation 3 específicamente, que Que era complicada, es tan sí. complicada que quizá, si no es imposible, es muy difícil. Emularla, sí. Quién sabe si sea posible ahora con el poder de la consola Ajá, y todo eso. cierto. Este, pero el, el- por lo que yo he visto, la opinión de PlayStation Now no es tan positiva. Por eso yo no decía, no como está ahora. Por eso dije, quizás una evolución de lo que es eso. Sí, quizá no tanto la tecnología, porque la tecnología funciona. Ya ha habido streaming por años y tecnológicamente funciona, pero la cuestión de los precios y todo eso, quizá Ajá, eso es lo también. que también estaba pensando ahora yo, porque mencionaste la duda del precio, ¿no? Y eso sería también un precio adicional. ¿Sabes? No podrías incluirlo necesariamente directo porque estarías incluyendo tantas cosas que entonces, ¿cuál es el? Y todo, no sé si ustedes recuerdan, porque ya pasó hace un tiempo, hablando de PlayStation 3 mismo, que pues encontró, además de la dificultad de su infraestructura, se encontró con la dificultad del anuncio, o sea, Mm. de dar un mal primer paso con el anuncio y el precio en aquella época que era de 599. Sí, Y eso fue un shock para todos. Y especialmente en la forma que trataron de llevar el mensaje. De que simplemente te sí, decían, pues, busca la forma de pagarlo. Um, sí. Ese fue uno de los momentos de Sony arrogante, que el PlayStation al principio se vio muy mal y no fue hasta después que hicieron cambios que entonces tuvo más popularidad. Este, en cuanto al precio, pues ellos ya han estado tratando
de preparar a la gente diciendo que el precio va a ser razonable. Ahora con esto que yo mencioné de las mismas, el Xbox One X, el PlayStation Pro, que son un precio un poco más elevado, quizá la gente ya está un poco más abierta al hecho de una consola un poco más cara, siempre y cuando el precio esté acorde a lo que ofrece. So, si están en esa área de 500, quizá 550 como mucho, pues puede ser que no que tenga acogida. Hay que ver, ¿verdad? Como la tecnología, el precio que pueden ofrecer y todos estos aspectos. Y tú no los ves ofreciendo dos modelos separados desde el comienzo. Podría ser también. O, o piensas que después en el futuro entonces introduzcan una versión más de menor costo. También con al ser compatible con el PlayStation 4, quizá podrían al principio tomar la estrategia de Microsoft y los juegos por el momento lanzarlos que sean compatibles con ambas plataformas. Entonces mantener el PlayStation 4 vivo en lo que la gente se Ah, va también ese acoplando. ahora Quizá hacer el PlayStation Pro la versión... no había considerado esa opción, y ahora que tú lo mencionas, es cierto, esa buena opción, ya que estamos en pantalla, ¿no? Estamos viendo ya los visuales de Ghost of Tsushima, que es uno de los títulos que desde que los presentaron, muchas personas dudaron que fuera quizás un título de PlayStation 4, pero como tú mencionas, es muy posible que sea un título de los dos. Quizás a este nivel sea el nivel de la próxima consola, quizás. Y pues una versión un poquito, pues, no tan con todos los detalles para pues, para el presente, ¿no? Para PlayStation 4, ¿no? Sí. Ahora que tú mencionas, es bien posible, ya que de por sí como que el PlayStation 4, el momentum no ha disminuido todavía tanto. Especialmente, aunque uno de los detalles que se mencionó es que el PlayStation 5 no viene para este año. So, Sí. que de aquí a allá, pues puede ser que haya una disminución si es que no salen muchos de estos títulos, pero de todas formas, como que, ajá, todavía tiene buen momentum y con los juegos de terceros desarrolladores siempre van a continuar, pues, vendiendo y etcétera. Yo creo que la única disminución que ha habido es simplemente porque ya tanta gente tiene el PlayStation. Creo que ha Ajá, vendido ya 90 están, millones. sí. O sea que si no fuera por eso todavía estaría vendiendo súper bien. Y lo está vendiendo, y todavía está vendiendo a cantidades bastante sorprendentes, ajá, a pesar de ese hecho. Así que algún, ajá, tú mencionaste otro, pues, lo otro que estamos mencionando es que, o por lo menos traerlo, como tú estás diciendo, de que, ajá, muchos de estos títulos pues, que no hemos visto y que aparentemente no vamos a ver muy pronto porque Sony no anunció planes para E3 de este año. So que lo que es muy probable que estos títulos los veamos nuevamente cuando se anuncie oficialmente cuál es la estrategia para el lanzamiento de PlayStation 5. Y pues que sean, ajá, como tú mencionaste, que vayan a estar disponibles simultáneamente en ambas plataformas, ¿no? Sí, ahora mismo Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, Death Stranding, es bien probable que estén, si no al final del PlayStation 4, pues como lanzamiento para el 5, Last of Us Parte 2, recién esta semana terminaron de grabar las partes de los cutscenes, las partes con los actores. Quiere decir que todavía le quedan varios meses de desarrollo probablemente. Así que lo más temprano sería para fin de este año, si no para principio del otro. Yo pensaría que ya el año próximo, lo más tarde para el verano, sería que quizás estén lanzando las consolas nuevas. Así que estos juegos definitivamente probablemente salgan para las dos consolas. Por último sobre PlayStation 5, vamos a continuar hablando sobre el futuro de lo que es pues, la próxima generación. Pero antes de eso,
¿cuál es tu opinión sobre la forma en que se revelaron estos primeros detalles? Pues, ¿tú piensas que está bien o piensas que quizás hubieran utilizado algo que, pues que fuera más, no sé, como que más formal, quizás, o por lo menos que nos presentara algo directamente, o que fuera una comunicación directa, quizás, no a través de una entrevista o algo así? Mm. Sí, fue interesante la manera en que revelaron. Ya hemos visto con Nintendo ha probado con su Direct y ahora PlayStation mismo está tratando de hacer algo parecido. Ya quizá E3 no es lo que fue antes. Y para dar noticias de este nivel, no necesariamente es necesario esperar hasta esa fecha para demostrar todo durante el año. Ellos mismos pueden dar los detalles de la forma que más a ellos les convenga. Este, Así que, pues, en ese aspecto, pues quizá no fue una buena idea hacerlo. Ese mismo día que ellos dieron los detalles del PlayStation, salió unas noticias del Xbox, no recuerdo exactamente qué fue, creo que fue De lo que vamos a hablar ahora sobre la nueva consola. que fue interesante porque probablemente no lo planificaron. Mira, vamos a tirar la información hoy porque Microsoft va a decir algo, pero la forma que todo cayó, pues, fue interesante. Sí, y después más tarde en la noche fue el anuncio de Smash Bros. So, todas las consolas, todos los fabricadores de consolas tuvieron un anuncio ese día. So, ese día fue repleto de noticias, pero tú mencionaste eso mismo, lo de Nintendo Direct, ¿no? Sí, Pero ajá, tú dijiste que hiciste mención del detalle de que ellos están tratando de un formato parecido con State of Play, era que se llamaba. sí. Y entonces, ¿por qué quizás no hacer ese anuncio a través de algo así como State of Play y hacerlo de esta forma? Sí, Porque si tú harías ese anuncio en State of Play de la misma, con los mismos detalles, pero como que quizás Mark Cerny mencionándotelo directamente, quizás hubiera sido como que no solamente el impacto quizás hubiera sido similar, mm, pero sí hubiera colocado a State of Play como algo más importante de lo que hizo con su primera edición, ¿no? sí, que el primero fue bastante... Criticado por algunos y pues con un anuncio así en una edición de esas, pues hubiera sido como que, bueno, pues ahora sí que State of Play pues, pues como que es relevante. Sí, yo lo que pienso quizás fue una cuestión, obviamente eso no es algo que ellos hacen a lo loco de un momento para otro, pero quizá la decisión de dar esa información fue bastante acelerado y quizá la mejor manera que encontraron fue hacer eso o algo parecido, porque el State of Play fue enfocado todo mayormente en VR y en cosas que son para estos próximos meses. Y al ser el PlayStation 5 algo ya para año que viene o más tarde, pues quizá por eso no lo decidieron incluir ahí. Sí, sí, yo entiendo que quizás le hubiera quitado el enfoque a otras cosas y además de que hubiera sido muy temprano, quizás al Mm, hacerlo informalmente dicen, pues compartimos los detalles, pero, ¿sabes? Todavía falta, ¿sabes? No va a ser sí, inmediato. Que si lo hacen de esa forma directa y formal, quizás daría la impresión de que viene más pronto, tú sabes. sí. Eso, Quizá también al no tener quizá algo concreto para demostrar, quizá quisieron hacer el anuncio ahora para preparar a la gente y más adelante entonces enseñar algo más concreto. sí, sí. Nada, tú mencionaste ahora que ese mismo día, pues, Microsoft anunció un nuevo Xbox, pero no necesariamente el próximo Xbox, sino es Sí, nuevo modelo del pues, Xbox actual. Esta versión es la versión completamente digital, ¿no? sí, Pero la relevancia de nuestra discusión es, pues vamos a compartir los detalles, pero la relevancia de nuestra discusión es que esto podría ser parte también pues, de estrategias futuras en una próxima consola ujú. de Microsoft. Pero antes de eso, ¿cuáles son los detalles de la consola?
Pues la consola es exactamente lo mismo que el Xbox One S, que es la versión básica actual del Xbox. Solo que, pues como tú dijiste, es completamente digital. No tiene el disco, como podemos ver ahí. Está completamente blanco en donde se supone que está el disk drive. Esa es la única diferencia en cuanto a poder y todo lo demás y las funciones es lo mismo. Este, Como tú mencionaste, es interesante porque Microsoft ha estado haciendo unas movidas recientemente que quizás nos están dejando ver qué es lo que ellos tienen planificado para el futuro. Eh, este movimiento hacia lo digital, con el Game Pass y ahora que van a mezclar la suscripción de Game Pass con Xbox Live Gold, este, las diferentes consolas tienen un modelo básico, el modelo One X. Han estado haciendo diferentes estrategias que le han resultado hasta el momento eh, exitosas, Favorable. favorables, sí. Así que yo veo que en el futuro ellos van a seguir con esta estrategia seguramente y eso es lo que los rumores apuntan. Probablemente dos modelos del próximo Xbox. eh, y probablemente ahorita estábamos hablando de la cuestión del precio. Este Xbox digital solamente cuesta $50 menos que el Xbox One S. Y actualmente es más barato comprar un One S regular que comprar ese modelo. Hay ofertas que te incluyen juegos y sale al mismo precio o menos. Así que ahora mismo mucha gente ha criticado ese aspecto, que no es una oferta llamativa. Pero quizá ellos lo están haciendo para probar el mercado, cómo el mercado responde a una consola completamente digital. Ahora que se está moviendo esto de la nube con el servicio de xCloud que viene pronto y todas estas cuestiones. Todo es cuestión de probar el mercado. Como tú dices, ya se están acumulando las ideas, ¿no? Mencionaste xCloud, Game Pass, múltiples modelos de las consolas, o múltiples métodos para jugar los juegos de Xbox, ¿no? No una sola cosa, no solamente un ofrecimiento, ¿no? Y eso es parte de quizás la estrategia que Microsoft lleva hacia el futuro, ¿no? Y no va a limitar necesariamente sus juegos a cierta plataforma y está el modelo principal, aunque sí, esa es la idea. Quizás va a haber un modelo principal, pero los juegos quizás no van a estar limitados a ese modelo principal, ¿no? Ah, parte de eso lo vimos comenzar con el mismo Xbox One X, como que hubo ciertos pasos que quizás fueron demasiado adelantados antes de haber pues no es hasta ahora que vemos todos estos servicios y estas ideas que se ajustan a ese tipo de consolas, ¿no? Porque Sí. inicialmente cuando anunciaron el Xbox One X, parte de la idea era esa, ¿no? Como que hacer algo más digital y de cierta forma como que si fuera más un servicio Mm. lo que tú accesabas a través de la plataforma, ¿no? Por eso era que tiene que estar online todo el tiempo, etcétera. Porque era más como que era como si estuvieras conectado a un servicio, ¿no? Sí. Y obviamente eso no fue del agrado en aquel momento, pero han tomado ciertos pasos para ofrecer diferentes opciones y a mejor costo quizás que se ajusten a ese modelo. Ahora que tú mencionas eso, también es interesante ver las movidas que estaba haciendo Microsoft, permitiendo a sus estudios lanzar juegos en Nintendo Switch. Se rumora que el Game Pass va a ser lanzado también en Nintendo Switch, que como tú dices, ellos se están yendo más por el área de ser servicios, más que una consola específica. Y quizá por la manera que el mercado se ha movido y el Xbox One no ha llegado al nivel que tuvo el 360, quizás están diciendo, pues mira, si las consolas no nos funcionan, nosotros siempre hemos sido buenos en los servicios.
Xbox Live siempre desde el principio ha sido una de las plataformas principales de online y todo esto. El Game Pass ha sido bien exitoso. So quizá a ellos les conviene más ese aspecto de ofrecer servicios más que simplemente tener una consola exitosa. Y es algo, una idea que también ha adoptado ahora recientemente Google, ¿no? Mm, Que van a ofrecer como si fuera una plataforma de videojuegos, pero no hay una consola, ¿no? sí. So que en este caso sí existiría una consola, pero muchos de esos principios pues estarían atados a ella, ¿no? O no, ni siquiera podría ser hasta, podrías quizás accesar incluso ese servicio a través de otras plataformas. Ujú. Así que es interesante ver esta movida. Oh, quizás en el presente esta opción no sea tan atractiva como que, como tú dijiste, por el precio, pero puede ser una opción, quizás que bajen el precio más, o sea, como que más, haya más diferencia al estar atada directamente a otros servicios y que estén disponibles en el futuro, ¿no? Que, que la versión con todas las funciones pues sea un poquito más, un precio más alto, pero que tengan una opción más ah, económica, Mm. que no ni siquiera requieras a tantas funciones para accesar de todas formas a los juegos de Xbox. Ujú. El mismo mercado también hemos visto esto del crossplay, el cross-platform play, donde juegos como Fortnite, no importa la consola que tú estés, siempre puedes tener acceso a tu mismo personaje, a tu cuenta. Sí, Y Microsoft ha sido quizá la primera compañía que ha dicho, mira, el mercado se está yendo a esto, vamos a entrar completamente a eso, vamos a dirigirnos a eso. Sony, al contrario, ha estado bien reacio en ese aspecto y no es hasta reciente que después de mucha de la gente quejarse y todo, es que finalmente están abriendo un poco ese aspecto. sí, y es cierto, porque hay otros que recientemente comentaron de que ellos querían y no los dejaron. Ujú. Y el Ah, mismo Nintendo, que usualmente están tan cerrados, ha permitido esto en el Switch. Sí que es interesante ver cómo se ha movido la industria hacia eso. yo diría que algo que por lo menos se ve más interesante de esta próxima generación es que no se ve tan como que equivalente, ¿no? Ujú. Que no es como que el Xbox y el PlayStation van a hacer un ofrecimiento similar. Pareciera como que van a ofrecer, van a llevar estrategias diferentes. Um, Sony parece querer irse y PlayStation querer irse a lo que es lo máximo en tecnología y en funcionalidad, ¿no? Mm. Xbox parece estar adoptando un poco más lo que es servicio. Y pues Nintendo siempre es Nintendo. So, ellos son mejor cuando no siguen a nada. Mm. O sea, cuando hacen su propia cosa. Así que, ¿algún otro comentario sobre el futuro de la próxima generación? Este año E3, por lo menos esa temporada de E3 va a estar interesante. Microsoft, como va a ser la única compañía presentando durante Algo E3, nuevo. ellos mismos han dicho que van all in. Así que no sería muy extraño ver detalles concretos del próximo Xbox durante E3. Y pues Nintendo y Sony, ¿qué harán durante esa fecha? Ya que no van a tener presencia. Por lo menos Sony no va a tener presencia en E3, ¿verdad? Ni siquiera en los. Ajá, nada. Nintendo va a hacer lo que siempre hace. Sí. Pero ellos ya tienen su consola. Lo único de Nintendo es que puede ser que existan, se están rumorando dos modelos, uno de ellos que supuestamente fue la información más reciente que fue pospuesto, un modelo mejorado, pero todavía hay rumores de que va a lanzarse este año un modelo más, más económico y más portátil. Así que también quizás eso esté presente, pero no es lo mismo porque no es una consola nueva Ujú. y no va a ser competencia directa
sea, va a ser competencia porque todo es competencia, todo entretenimiento es competencia, pero no de la misma forma, porque pues, va a ser una opción, especialmente si hay una opción más económica, va a ser una opción más atractiva en ciertos mercados o en Ujú. ciertos demográficos que, una consola completamente nueva y bastante costosa, ¿no? Y ahora que el 3DS está Por ya eso, llegando a su fin, van a tener que llenar ese espacio. ajá, A por pesar eso. de que el Switch es portátil, Y no es lo mismo. ese espacio de las otras consolas no lo pueden llenar, porque van a ser Mm, más caras todavía. sí. Así que yo creo que eso es todo lo que tenemos que... Que comentar el presente. Así que por el momento, ajá, nosotros somos Cross-Platform Media. Pueden seguirnos en las redes sociales, ya pronto van a ver la información. Y comenten sobre cuáles son sus opiniones sobre el futuro. Así que por el momento, nos vemos la próxima.